Querida doctora Luz Dol, muy buenas tardes. Un aplauso grande para nuestra querida profesional. ¿No es cierto que no me vas a corregir? Bifecito con ensalada, ¿estamos bien? Una palta y unas nueces y aceite de oliva. ¿Y el bifecito qué hago? No me hagas quedar mal con el cliente. No, el bifecito es fundamental. Ah, ok, no, estamos. Mientras que estén... Claro, era para acompañar. El de cerdo, el de carne roja, el de pollo, el de pescado. Cualquiera. En ese orden. Pero si digamos el concepto es tratar de comer más pescado, es justamente porque la enfermedad más pandémica que tenemos actualmente es la obesidad. 1.900 millones de personas con sobrepeso o obesidad en el mundo. Entonces, la obesidad lleva a la hipertensión, a la dislipidemia. Entonces, por eso se recomienda comer un poco más de pescado. Y hablando de obesidad y hablando de grasas, podrían, porque algunos dicen, no, pero hay grasas que son saludables y te ayudan para adelgazar. Como las que acabo de mencionar. Bueno, hay otras grasas que son perjudiciales. ¿Podríamos armar un semáforo de grasas? Sí. Las grasas saludables suelen, digamos, ser las siguientes. Las que tienen impacto en los lípidos, como por ejemplo, que bajan el colesterol, el aceite de oliva, las aceitunas, las paltas, los frutos secos, la misma yema del huevo y el pescado. El chocolate amargo, alto en cacao, también está dentro de ese semáforo verde de las grasas saludables que ahora en el invierno viene bien comer. En vez de comer una factura, una masita que es hidrato de carbono con grasa trans, mejor comer una porción de chocolate que según el peso de la persona puede ir entre 30 gramos hasta 100 gramos por día. Todo depende de si hay que hacer restricción calórica o no. Esas son las grasas saludables. ¿Y las que están en el semáforo de luz amarilla, cuáles serían de las grasas? Ahí en las de luz amarilla ya están las grasas que tienen los lácteos y que tiene la carne, que digamos en general el concepto sigue siendo evitar la carne visible a la hora de cocinar, pero siempre la carne, el pollo, el cerdo tienen algo de grasa que de todas maneras forma parte de los alimentos naturales. Estamos realmente muy fortaleciendo el concepto de cómo la comida, que era bastante sabrosa y pesada antiguamente, como por ejemplo el caldo de hueso, ahora en este momento se vuelve como a valorizar y a considerar como muy importante y tiene bastante grasa que está dentro de esas de semáforo amarillo. Y en el semáforo rojo están básicamente las trans, que son los aceites vegetales ricos en grasa omega 6 desnaturalizados, ya sea por métodos físicos como por ejemplo la margarina o por métodos propios de la cocción como es la fritura. Claro. Entonces, la grasa que hay que evitar decididamente es la grasa asociada al hidrato, que es la que tienen las masas para las tapas de empanada, las prepizzas, todas las galletitas, toda la pastelería. Esa grasa es grasa trans, porque en una época que yo he vivido, que antes comíamos manteca y empezó la propaganda de que la manteca era re mala, que tapaba las arterias y que había que comer margarina. Una porquería. Bueno, era una vela la margarina, era horrible, la manteca re rica. Y bueno, y eso de todas maneras había que comer margarina que era dura como una piedra. Un asco, sí. Que después empezaron las más blanditas. Pero ¿y los lácteos qué juegan? ¿Cómo juegan acá? Bueno, los lácteos durante mucho tiempo se los descremó porque parece que era una desgracia la grasa de la leche, de los lácteos. Pero para que el yogur quede untuoso, para que se mantenga la palateabilidad que le da la grasita, le pusieron unos sustitutos que son hidratos de carbono. Entonces, un yogur termina siendo un postrecito como si fuera un flancito. En realidad no tiene nada de bueno. Doctora, muchas veces ni siquiera probióticos. Doctora, le hago una consulta porque en la mayoría de los sachets que uno compra en el supermercado dice bebida láctea. ¿Qué es eso? ¿Es yogur? ¿Es leche? ¿O está hecha con el suero de residual de bebida láctea con olor a... sí, a flores.
No, mira, en la pandemia nosotros ordeñábamos una vaca en el campo y traía leche a mi casa y mis hijos yo creo que por primera vez tomaron leche. Claro. Leche de verdad, porque realmente, claro, de 1 litro de leche deben sacar un montón de litros de leche entre todo lo que le hacen. O sea, es una pena porque toda esa industrialización es lo que después significa que uno le tiene que decir a los pacientes no tome lácteos por el tema de la prevención del cáncer de mama, por ejemplo. Esa cadena de industrialización es bastante mala para la salud. Pero en general, ¿qué es lo que se dice en este momento? El lácteo entero es completamente obligatorio en la infancia, a menos que el niño tenga obesidad. Hasta los 2 años es obligatorio. ¿Por qué? Porque ayuda al desarrollo del sistema nervioso, para las membranas celulares, o sea, digamos, los lácteos enteros. En los chiquitos siempre. Bien. Si el nenito después tiene obesidad, bueno, se puede buscar, digamos, alguna variedad un poco más dietética, que seguramente es un concepto en revisión, porque todos saben que esto digamos, de demonizar las grasas comenzó hace mucho tiempo, cuando se consideraba que la culpa de tener el colesterol alto y de la cardiopatía isquémica, es decir, de las arterias ocluidas, era las grasas. Y después se vio que se reemplazaron las grasas por hidratos, y los hidratos fueron la madre de la epidemia de obesidad, el exceso de hidratos procesados, mezclados con grasas, y que fueron como la base de la pirámide. 11 porciones de pan o de galletitas o de panificados estaba en la base de la pirámide nutricional, como si eso te alimentase y había que cumplir con eso. Igual, va cambiando y se va averiguando más. Tal cual, el exceso de hidratos de carbono refinados favorece la inflamación del organismo, y la inflamación favorece la insulino resistencia. La idea de los padres era, si estaba gordito, gozaba de salud. Sí. Última, Aldana. Luz, justo estaba hablando sobre el tema de la leche y quería consultarle qué sucede con el caso de las leches vegetales, ¿no? Leche de soja, de almendras, ¿sustituyen de alguna manera a la leche de vaca? ¿Tienen sus propias grasas? ¿Son grasas saludables? ¿Dónde ingresarían en este semáforo, por ejemplo? Sí, bueno, mira, por ejemplo, la leche de coco está como localizada en el semáforo, en la zona amarilla, porque son grasas saturadas, pero las grasas saturadas, que también es un concepto en discusión, en general, como ya tienen todos los carbonos saturados, son muy útiles para la cocción, como por ejemplo el aceite de coco. La leche de almendras es muy buen sustituto para el aporte de calcio. Y las grasas son la manera de vehiculizar las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D. Siempre en el mundo vegetal también está la vitamina K, que es tan importante como la D. O sea, si la persona es vegana, no le gusta tomar lácteos por diferentes motivos, las leches vegetales son unos muy buenos sustitutos. Mira. Ahora, probablemente la soja sea la menos recomendable por todo lo que... Soja para los chanchos en China, más nada. Claro, tal cual, lo transgénico y el glifosato. O sea, dos cosas que lamentablemente hacen de la soja, que es una muy buena legumbre, algo que mejor no comer. Luz, querida, te mandamos un beso grande, gracias por dándonos una vez más cátedra en alimentación. Un cariño enorme. Chao, muchísimas gracias.